El silencio que siguió a las risas fue lo que más me golpeó, no el vídeo en sí. Aunque ver cómo me habían editado hasta convertirme en un payaso torpe frente a 200 invitados fue una tortura exquisita. Ni siquiera el grito encantado de Evangelene, «Oh, Dios mío, es perfecto», mientras se aferraba al brazo de su flamante esposo, logró dolerme tanto como ese instante posterior, cuando el salón quedó en silencio absoluto y sentí cada mirada siguiéndome mientras me dirigía hacia la salida. Ellos pensaban que el espectáculo había terminado. Pero cada dólar que había invertido en esa boda, cada humillación que había tragado en silencio, estaba a punto de rendir frutos que nadie se imaginaba. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Le contaba a mi primo Mike sobre el carburador nuevo que había instalado en el Mustang cuando el DJ golpeó el micrófono. Una boda, charlas pequeñas, ya sabes cómo es. Mike asentía, seguramente pensando en sus propios proyectos de garaje, mientras yo mantenía un ojo puesto en Evangelene, al otro lado del salón. Estaba radiante, valía cada centavo del vestido, aunque eso significara que yo estaría comiendo sándwiches durante los próximos 3 meses. Si pudiera tener su atención, la voz del DJ retumbó sobre las conversaciones. La feliz pareja ha preparado unos vídeos especiales. Mike alzó su cerveza. Aquí viene lo cursi, murmuró con una sonrisa. Todos sonreían. Era la parte bonita de las bodas, los recuerdos, las risas, las historias que hacen que ames aún más a alguien. Las luces se atenuaron y las conversaciones se apagaron. Me descubrí enderezando mi corbata, ese reflejo automático de un padre de la novia. Todo debía ser perfecto. Yo me había asegurado de ello. El salón, las flores, el fotógrafo que me costó más que mi primer coche. Todo planeado y pagado con la meticulosidad que normalmente reservo para reconstruir motores. La pantalla se iluminó con los hermanos de fraternidad de Vincent cantando una ridícula canción de borrachos. La gente rió. Luego apareció la compañera de cuarto de Evangelene en la universidad, con lágrimas en los ojos, diciendo que siempre había sabido que Vincent era el indicado. Más risas, algunos de las mujeres. Empecé a relajarme. Era bonito. Normal. Lo típico de las películas, solo que esa era mi hija en la pantalla. Mi pequeña, la misma que me ayudaba a cambiar el aceite en la entrada de casa. Entonces Vincent tomó el micrófono. Algo en su expresión me hizo un nudo en el estómago. Esa mirada que tenía cuando estaba a punto de decir algo que él consideraba ingenioso. Antes de continuar, anunció con voz segura, proyectándola por todo el salón, quiero dar un agradecimiento especial a nuestro mayor patrocinador. El murmullo confundido de los invitados debería haber sido mi advertencia. Pero yo seguía pensando como padre, no como blanco de una trampa. Creí que iba a agradecerme públicamente por todo lo que había hecho para que ese día fuera posible. Entonces aparecí yo en pantalla, grabado 2 meses atrás con el teléfono de Vincent, en su entrada, justo después de recibir la llamada de que mi padre había muerto. Salía temblando, intentando mantenerme en pie, pidiéndole a Evangelene que viniera conmigo al funeral. Pero Vincent había cortado mi explicación, dejando solo la parte en la que me rompía. No puedo hacerlo solo, necesito a mi hija conmigo, mientras me limpiaba la nariz con la manga como un niño. El siguiente clip mostraba la cena en la que, tras haber sido despedido después de 23 años, no pude pagar mi parte de la cuenta. En el vídeo solo se veía mi cara roja y mis palabras torpes sobre estar un poco corto este mes, sin mencionar la pérdida de mi carrera. Pero el golpe más cruel fue de la primavera pasada. Mi hermano me había llamado para decirme que mamá estaba en el hospital, que quizás no sobreviviría la noche. Yo había corrido a casa de Evangelene, aún con el uniforme de trabajo, desesperado por decirle que debía despedirse de su abuela. Vincent me grabó desde la puerta, mientras yo suplicaba entre lágrimas, «Ella te pide, cariño, sigue repitiendo tu nombre». En el vídeo parecía un colapso nervioso, sin contexto, borrando la verdad. Mi madre se estaba muriendo y quería ver a su nieta por última vez. Cada clip había sido cuidadosamente elegido, editado para despojarme de toda dignidad. Las risas comenzaron tímidas, incómodas, pero pronto se hicieron fuertes, estruendosas. 200 personas que habían comido mi comida y bebido mi champán ahora se desternillaban con mis momentos más vulnerables. Pero el sonido que atravesó todo,
El que me golpeó como un puño en el estómago fue la risa de Evangelene. Pura, feliz, sin un atisbo de vergüenza ni compasión. Se aferraba al brazo de Vincent, echando la cabeza hacia atrás, disfrutando de la humillación de su propio padre. Las carcajadas aún resonaban cuando sentí la mano de Mike cerrarse en un puño junto a mí. Todo su cuerpo se puso rígido, y pude ver la vena en su sien palpitar, la misma que se le marcaba antes de entrar en una pelea en la secundaria. 30 años después, y todavía tenía mi espalda cubierta. «Ese hijo de puta», murmuró entre dientes, adelantando el cuerpo como si ya estuviera listo para levantarse. «Voy a...». «No». Atrapé su muñeca antes de que se moviera, apretando su antebrazo con firmeza. La palabra salió de mí con calma, firme. «No lo hagas». Mike me miró, los ojos ardiendo de furia, una furia que yo aún no sentía. Tal vez el shock seguía siendo demasiado fresco. O quizá era otra cosa, algo más frío, más calculador. «Josh, no puedes dejar que...». «He dicho que no». Le apreté el brazo una vez y luego lo solté. Las risas empezaban a apagarse. La gente se limpiaba los ojos, expectante, esperando lo que vendría después. Era momento de darles algo que jamás olvidarían. Me levanté despacio, alisando la chaqueta que había comprado solo para este día, una chaqueta que me costó una semana de comida. Mis piernas estaban firmes, lo cual me sorprendió. Había esperado temblar, sentirme pequeño y derrotado. Pero no. Me invadía una calma extraña, como si me observara a mí mismo desde fuera. Vincent seguía sonriendo cuando me acerqué. El micrófono colgaba flojo en su mano, mientras se deleitaba con el eco de su pequeño show. Se veía tan satisfecho, tan seguro de que todo seguía bajo control. «Vincent», dije, lo bastante alto para que los más cercanos pudieran oír. «¿De verdad crees que eso fue gracioso?», pregunté. Su sonrisa titubeó apenas un instante, pero enseguida regresó con más fuerza, acompañada de esa risa suya que siempre me había irritado. «Vamos, Josh. Relájate. Todo es en broma. Todos la están pasando genial». Señaló hacia la multitud, donde aún había quienes seguían riendo y secándose las lágrimas de los ojos. «Mira alrededor. Les encantó». Podía sentir cómo las miradas comenzaban a girarse hacia nosotros, como las conversaciones se cortaban en seco al percibir que algo estaba ocurriendo. La atmósfera cambiaba, como el aire antes de una tormenta. Incluso el DJ lo notó y bajó la música que había vuelto a sonar. «Tienes razón», dije, extendiendo la mano hacia el micrófono. Vincent dudó apenas un segundo, tal vez pensando que daría un discurso. Luego me lo entregó con una palmada condescendiente en el hombro. Miré a la multitud. Caras conocidas. Gente que había comido en mi mesa, pedido prestadas mis herramientas, acudido a mí en busca de ayuda durante años. La señora Whitmore de la calle, aún con su copa de champán. Mis compañeros de la planta. Las hermanas de fraternidad de Evangelene. Los amigos de fraternidad de Vincent, todavía riéndose entre ellos. El micrófono chisporroteó al acercarlo a mis labios. ¿Saben qué? Vincent tiene toda la razón. Puedo ver lo mucho que se han divertido. Mi voz salió clara por los altavoces, cada palabra medida, intencional. Y no puedo culparlos por reírse. Después de todo, con un espectáculo tan bueno, ¿quién no lo disfrutaría? Algunas risas nerviosas recorrieron la sala, pero se apagaron enseguida. La gente empezaba a notar algo en mi tono que no sabía identificar. «Pero hay algo con los payasos», continué, fijando mis ojos en el rostro de Evangelene. Ya no reía. Tarde o temprano, tienen que abandonar el circo. El desconcierto se extendía poco a poco, la confusión reemplazando a la diversión. El silencio se volvía pesado, roto solo por el eco de mi propia voz. Así que quiero agradecerles por una velada tan memorable. De verdad, atesoraré este momento por el resto de mi vida. Hice una pausa. Pero el payaso está cansado, y ya es hora de irse a casa. Dejé caer el micrófono. El golpe contra el mármol resonó con un chasquido seco, seguido de un chirrido de retroalimentación que hizo que varios se estremecieran. Cuando me giré, Mike ya estaba de pie. Su mandíbula estaba rígida,
con esa expresión que siempre significaba que había tomado una decisión. No dijo nada, solo se colocó a mi lado mientras caminaba hacia la salida. Nuestros pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio sepulcral que había caído sobre la recepción. Detrás de nosotros, escuché la voz de Vincent intentando recomponer la situación. Bueno, volvamos a la fiesta. Pero sonaba forzado, desesperado. El daño ya estaba hecho. Al llegar a las puertas, sentí el peso de 200 miradas clavadas en mi espalda. Todos observaban cómo el payaso se marchaba, tal como había prometido. Pero en lo más profundo lo sabía, aquel espectáculo estaba lejos de terminar. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro al salir, y comprendí que me mantenía en pie solo por pura fuerza de voluntad. Mike caminaba en silencio a mi lado, pero podía sentir la rabia emanando de él como calor de un motor. «Josh», dijo por fin, con voz tensa. «No puedes dejar pasar esto. Lo que hicieron ahí dentro fue demasiado. Se pasaron de la raya». Seguí caminando hacia el aparcamiento, mis zapatos de vestir golpeando el pavimento con precisión mecánica. «Lo sé». Mike me agarró del brazo, obligándome a detenerme bajo la luz de una farola. Su rostro estaba enrojecido, aún procesando lo que había visto. Eso no fue una broma tonta. Fue calculado. Cruel. Se sentaron a planear cómo humillarte delante de todos. ¿Entiendes? La palabra humillar quedó suspendida entre nosotros. Era la palabra exacta. Y escucharla en voz alta me provocó un retorcimiento agudo en el pecho. Miré a Mike, mi primo, mi amigo de toda la vida, el que me había defendido cuando éramos niños y seguía intentando hacerlo ahora. «Tienes razón», dije en voz baja. «Y nadie va a tolerarlo». Algo en mi tono debió impactarlo, porque aflojó su agarre. «¿Qué estás pensando?» Saqué el teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. «Estoy pensando que es hora de hacer unas llamadas». El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz grabada respondiera. «Gracias por llamar a First National Bank. Nuestras oficinas están cerradas, pero si este es un asunto urgente sobre un préstamo o hipoteca». Marqué la opción para asuntos urgentes y esperé. «Emergencias de servicios hipotecarios», habla Linda. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, Linda. Habla Joshua Matthews. Soy CEO firmante de la hipoteca número». Recité el número que me había aprendido de memoria hacía 2 años, cuando ayudé a Evangeline y Vincent a calificar para su casa. «Necesito programar una cita mañana para discutir cómo retirar mi nombre del préstamo». Hubo una pausa. «Ya veo. ¿Es sobre la propiedad de Maple Street?» «Correcto». «Señor Matthews, debo informarle que retirar a un CEO firmante generalmente requiere que los prestatarios restantes vuelvan a calificar para el monto total del préstamo. ¿Desea que lo agende con un oficial de crédito?» Mike abrió los ojos de par en par al darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Sí, por favor. Lo antes posible mañana. Tengo disponible a las 9 de la mañana con el señor Richardson. ¿Le viene bien?» «Perfecto». Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo. Mike me miraba como si nunca me hubiera visto antes. «Jesús, Josh, ¿su casa?» «Mi garantía». Seguí caminando, de pronto sintiéndome más ligero. Mi nombre estaba en su hipoteca, mi responsabilidad si dejaban de pagar. Al llegar a mi coche, torpemente saqué las llaves y abrí la puerta. El interior aún olía al ambientador que Evangeline me había regalado la Navidad pasada, vainilla y sándalo. Todo me recordaba a ella, a ellos, a lo tonto que había sido creyendo que era parte de una familia y no solo un recurso económico. El camino de regreso pasó como un borrón de farolas y tráfico nocturno. Mike me seguía en su coche, asegurándose de que estuviera bien, aún procesando todo lo ocurrido. Agradecí que no intentara llamarme ni convencerme de lo contrario. Él entendía. Mi casa se sentía distinta al entrar. Más silenciosa, quizá. O tal vez era yo el que había cambiado. Colgué la chaqueta cara que había comprado para la boda de mi hija y aflojé la corbata. Los recuerdos de la noche se repetían en mi mente como una película imposible de apagar,
la sonrisa de Vincent, los vídeos editados para despojarme de dignidad, las carcajadas que se acumulaban hasta aplastarme, y Evangelene, mi pequeña, riendo más fuerte que nadie. El teléfono vibró en la mesa de café. El nombre de Evangelene iluminó la pantalla, acompañado por una foto que yo mismo le había tomado la Navidad pasada, sonriendo con una taza de chocolate caliente en la mano. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. De inmediato volvió a sonar. Otra llamada de Evangelene, seguida de un mensaje. «Papá, ¿podemos hablar, por favor?» Puse el móvil boca abajo y me fui al dormitorio. Mañana tenía una cita a las 9 de la mañana en el banco. Esa noche necesitaba dormir. Dormir de verdad. No quedarme despierto reviviendo cada humillación, cada instante en el que debía haberme defendido y no lo hice. Por primera vez en meses, pensé que quizá lo lograría. El banco olía a café recién hecho y a esa ansiedad sutil que siempre flota en las oficinas financieras. El señor Richardson, el oficial de préstamos, era más joven de lo que esperaba, probablemente de la edad de Vincent. Educado, profesional, con ese aire impecable del agente de banca. Pero vi curiosidad en sus ojos al revisar la cuenta. Así que, señor Matthews, ¿quiere retirarse como CEO firmante de esta hipoteca?, preguntó, leyendo en la pantalla. Debo preguntarle, ¿hay alguna razón en particular para esta decisión? Había ensayado esa respuesta en las horas de insomnio. Digamos que mi relación con los prestatarios ha cambiado drásticamente. Richardson asintió como quien ha escuchado eso muchas veces. Entiendo. La buena noticia es que podemos tramitar la solicitud. El reto será que el señor y la señora Calvel tengan que recalificar para el monto total sin sus ingresos ni respaldo crediticio. ¿Qué opciones tienen? ¿Podrían refinanciar con otro prestamista, conseguir un nuevo CEO firmante o...? Consultó su pantalla. Bueno, según sus ingresos actuales, lo más probable es que deban vender la propiedad. El monto es demasiado alto para lo que califican por sí solos. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Esa casa había sido el sueño de Evangelene, el colonial blanco con un gran porche donde quería colgar macetas y organizar cenas familiares. Yo había CEO firmado porque quería que tuviera ese sueño. ¿Cuánto tiempo tienen para arreglarlo? Hoy mismo enviaremos la notificación oficial. Tendrán 30 días para presentar garantías alternativas o iniciar una refinanciación. 20 minutos después, salía del banco con una carpeta llena de papeles y una ligereza nueva en el pecho. La maquinaria oficial ya estaba en marcha. Esto no se iba a arreglar en silencio, no habría manera de fingir que todo había sido un malentendido. El teléfono empezó a sonar antes siquiera de llegar al aparcamiento. El nombre de Vincent parpadeó en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Otra llamada, esta vez de Evangelene. La rechacé. Un mensaje de Vincent. Josh, ¿qué demonios? Nos acaba de llamar el banco. Otro de Evangelene. Papá, por favor, llámame. Tiene que haber un error. Conduje a casa en silencio, ignorando el zumbido constante del móvil. Para cuando aparqué en mi entrada, tenía 12 llamadas perdidas y 17 mensajes. La desesperación en sus textos era casi palpable, creciendo con cada intento sin respuesta. Apenas crucé la puerta cuando escuché portazos en la entrada. Por la ventana vi el BMW de Vincent bloqueando mi coche. Evangelene ya subía los escalones del porche, con la cara encendida y el pelo revuelto, como si no hubiera dejado de pasarse las manos por él. El timbre sonó 3 veces seguidas. Papá. Papá, sé que estás ahí. Por favor, solo necesitamos hablar. Me tomé mi tiempo para ir hacia la puerta y antes de abrir, eché los hombros hacia atrás. Los ojos de Evangelene estaban enrojecidos. Vincent, detrás, con los brazos cruzados, intentando parecer autoritario, pero sobre todo parecía asustado. ¿Podemos pasar? La voz de Evangelene sonaba pequeña, incierta, como cuando era niña. Me hice a un lado y los dejé entrar al salón, el mismo donde se habían sentado incontables veces en cenas familiares, cumpleaños, mañanas de fiesta. Ahora les resultaba terreno extraño a los tres. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó Evangelene, sentándose en la orilla del sofá como lista para salir corriendo. El banco ha llamado y ha dicho que
que estás quitando tu nombre de nuestra hipoteca. Eso tiene que ser un error, ¿verdad? No hay error. Me quedé de pie, mirándolos desde arriba. Esta mañana pedí que me retiraran como CEO firmante. Vincent se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas con fuerza. Josh, mira, si esto es por anoche. Es por anoche, lo corté. Entonces tenemos que aclararlo. Fue una broma sin maldad. Humor de boda. La gente hace estas cosas todo el tiempo. Sentí la mandíbula tensarse. ¿Sin maldad? Repetí. Evangelene intervino, desesperada. Papá, eran vídeos tontos. Todos se reían. Todos lo estaban pasando bien. No era para lastimar a nadie. Todos lo estaban pasando bien, repetí despacio. ¿Incluyéndote a ti? Parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te reíste, Evangelene. Te reíste más que nadie en esa sala. Las palabras me salieron más bajas de lo que pretendía, pero le cayeron como un golpe. Tu marido mostró vídeos míos en mis momentos más vulnerables. Cuando murió mi padre, cuando perdí mi trabajo, cuando tu abuela se estaba muriendo y a ti te pareció graciosísimo. La sangre se le fue del rostro. Papá, yo no sabía que esos momentos tenían contexto, que había razones por las que estabas así. Negué con la cabeza. ¿O simplemente no te importó? Vincent se puso de pie con su sonrisa de político bien ensayada. Vamos, Josh. Estás exagerando. Era una recepción de boda, no un documental. La gente espera entretenimiento. ¿Entretenimiento? Lo miré de verdad, quizá por primera vez desde que empezó a salir con mi hija. Convertiste mi duelo en entretenimiento. No fue así. Fue exactamente así, mi voz se volvía más firme, más segura. Y quizá podría perdonarte, Vincent. Tú no me debes nada. Pero mi hija. Me giré hacia Evangelene, que ya lloraba en silencio. Mi hija, por quien he sacrificado todo, a quien he apoyado, protegido y mantenido toda su vida, se rió del dolor de su padre. Papá, por favor. Eso fue falta de respeto, Evangelene. Pura y simple. Y no voy a retroceder ante las consecuencias. Mike no perdió el tiempo. Para el martes por la tarde ya había llamado a media familia, y el miércoles por la noche mi teléfono no paraba de sonar. Pero esta vez no eran Evangelene y Vincent pidiendo perdón. Josh, soy tu hermana, Carol. Mike me contó lo de la boda, su voz venía apretada por la rabia. No puedo creer lo que ese desgraciado te hizo. Estaba sentado en la cocina, mirando una taza de café que se había quedado fría hacía horas. Carol, yo. No, escúchame. Llevo meses queriendo decir algo sobre Vincent, pero no creí que me correspondiera. ¿Te acuerdas en Pascua cuando hizo esos comentarios sobre tu camioneta vintage delante de todos? ¿Y en el cumpleaños de mamá, corrigiéndote las historias? Me acordaba. Lo había archivado como diferencia generacional, quizá torpeza social. Yo pensé que estaba siendo un condescendiente de mierda, dijo. Y todos lo vimos, Josh. Todos vimos cómo te trataba, pero tú parecías tan feliz de que Evangelene hubiera encontrado a alguien. Suspiró. Tendríamos que haber dicho algo. Las llamadas siguieron. El tío Ray, que apenas habla si no es de béisbol o del tiempo, me dijo que siempre había pensado que Vincent era demasiado listo para su propio bien. Mi prima Janet, con la que no hablaba hacía 6 meses, dejó un mensaje recordando cómo Vincent se había burlado de mi pronunciación de quinoa en su aniversario, haciéndome sentir un idiota por intentar cuidarme. Pero la llamada de mi hermano Tom fue la que más dolió. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea? Su voz ronca de enfado. Le presté 5.000 a ese crío hace 2 años porque dijo que estaba entre nóminas. ¿Tú crees que he visto un céntimo? Tom, nunca me dijiste. Porque me pidió que no te lo contara a ti ni a Evangelene. Que le daría vergüenza. Ahora creo que lo que no quería era que supieras que estaba rascándole dinero a toda la familia. Se me heló el estómago. ¿A toda la familia qué? Me puse a llamar después de que Mike me contara. Josh, ese chaval ha pedido dinero a por lo menos 6 de nosotros.
siempre con la misma historia de problemas temporales de liquidez o gastos imprevistos y siempre pidiendo discreción. La imagen que se formó en las siguientes horas fue devastadora. Vincent había ido pasando, uno, por mis parientes. Siempre con un cuento lacrimógeno, siempre prometiendo devolverlo, siempre pidiendo silencio. Tío Ray, 3.000 para arreglar el coche. Prima Janet, 1.500 para gastos médicos. Incluso Mike le prestó 800 para una sorpresa de cumpleaños de Evangeline. La cosa es, me dijo Mike esa tarde, que nos daba pena. Creció en acogida, sin familia. Pensamos que ayudándolo a él, ayudábamos a Evangeline. Lo de los centros de acogida explicaba mucho. Por eso todos le habíamos buscado excusas, por eso habíamos pasado por alto las pullas y el desprecio casual. Vincent había aprendido pronto a jugar la carta de la lástima, a hacer que la gente quisiera cuidarlo. Y todos caímos. Mientras tanto, según Carol, que tiene una amiga en su mismo banco, Evangeline y Vincent iban de institución en institución por toda la ciudad. Su crédito no bastaba para la hipoteca sin un CEO firmante, y mi retirada había disparado una reevaluación inmediata del préstamo. Tienen 30 días para encontrar otro garante o aportar una entrada sustancial para bajar el principal, me informó Carol con una satisfacción apenas disimulada. ¿Adivina a quién están llamando? La respuesta, al parecer, era a todos. Tom recibió llamada el jueves, el tío Ray, el viernes. El enfoque de Vincent era siempre el mismo, una explicación sentida sobre un malentendido familiar y acto seguido, pedir ayuda económica hasta que se arregle todo. Las cifras tampoco eran pequeñas. Necesitaba a alguien que CEO firmara casi $200.000 o 60.000 en efectivo para bajar el principal. Le dije que prefería quemar mi dinero, reportó el tío Ray con seca satisfacción. Al menos así me daría calor. Las negativas fueron rápidas y unánimes. Ya corría la voz sobre lo de la boda, los años de préstamos y el desprecio constante. La familia, que antes estaba dispuesta a mirar a otro lado por lástima a su pasado, ahora cerraba filas a mi alrededor. Pero fue Janet quien soltó la bomba más grande. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo una noche. El año pasado Vincent me dijo que te estabas volviendo un poco senil y que él y Evangeline estaban preocupados por tus decisiones financieras. Que estabas haciendo inversiones cuestionables y que ellos intentaban ayudarte a gestionar mejor tu dinero. Esa traición dolió más que cualquier cosa de la boda. No solo me ridiculizaron en público, me minaban en privado, sembrando dudas sobre mi capacidad, mi lucidez, mi manera de llevar mis asuntos, mientras vivían en una casa que yo les ayudé a comprar, conducían coches que yo ayudé a financiar y disfrutaban de un estilo de vida construido sobre mi respaldo. Josh, la voz de Mike me devolvió al presente. Llevaba quién sabe cuánto mirando por la ventana de la cocina como el atardecer pintaba de naranja la valla del vecino. ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. Mira, sé que es duro de oír, pero necesitas saber hasta dónde llega esto. Ese crío no solo te faltó al respeto en la boda. Lleva años montando una estafa emocional con toda la familia. Pensé en Evangeline, probablemente sentada en su casa soñada, entendiendo por fin que su cuento de hadas se había construido con tiempo prestado y dinero prestado. Pensé en Vincent, su sonrisa perfecta, esa habilidad para hacer que la gente quisiera ayudarlo mientras se aprovechaba. Lo peor, dije en voz baja, es que ella estaba dentro. Mike guardó silencio un segundo. Tal vez no en lo del dinero. Pero en el desprecio, en cómo hablaban de ti a tus espaldas. Sí, Josh. Ella estaba dentro. Al colgar, comprendí que la unidad familiar que tanto temía perder estaba más fuerte que nunca. Simplemente ya no incluía a las dos personas que yo creía que lo eran todo. El sábado por la mañana, Evangeline vino sola, en su Honda pequeño, no en el BMW de Vincent. La vi por la ventana de la cocina, sentada 5 minutos en la entrada, agarrando el volante como intentando reunir valor. Cuando por fin se acercó a la puerta, llevaba los hombros hundidos, igual que la niña que venía a mí después de una pesadilla. ¿Papá? Su voz sonó diminuta cuando abrí. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. La dejé entrar. Noté cómo miraba el salón como si lo viera por primera vez. Quizá era así.
Puede que nunca se hubiera fijado de verdad en los muebles de segunda mano que yo hice cómodos, en las fotos familiares por todas partes, en las pruebas de una vida construida alrededor de amarla. ¿Café? Ofrecí, aferrándome a las cortesías automáticas que nos habían salvado en conflictos menores. Por favor, se sentó en el borde del sofá, girando su anillo de bodas. Papá, necesito que sepas que nunca quise que esto llegara tan lejos. Lo del vídeo, sé que te hizo daño y lo siento. De verdad. Pero perder la casa, eso es toda nuestra vida. Le tendí la taza, observando cómo envolvía el calor con las manos, como si quisiera absorberlo. Evangelene, ¿sabes cuánto dinero ha pedido tu marido a esta familia? Alzó la mirada, con la confusión bailándole en los ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Vincent ha sacado dinero del tío Ray, de Tom, de Janet, de Mike, miles de dólares en los últimos 2 años. Me acomodé en mi sillón, estudiando su cara mientras la información calaba. ¿Sabías algo de eso? Se le vaciaron las mejillas de color. Eso, no. No, eso no puede ser. Vincent me lo habría dicho. ¿De verdad? Saqué la libreta donde había apuntado todas las revelaciones de la familia. 3.000 de Ray para arreglar el coche. 1.500 de Janet para médicos. 5.000 de Tom porque estaba entre nóminas. 800 de Mike para tu sorpresa de cumpleaños. Cada cifra le pegaba como un golpe. La vi haciendo cuentas mentalmente, intentando conciliar esos datos con el hombre con el que se casó. Pero si nosotros... Nuestros coches están bien. No hemos tenido emergencias médicas. Y en mi cumpleaños, susurró. Me llevó a ese restaurante carísimo y me dijo que había estado ahorrando. Las piezas encajaban detrás de sus ojos, y yo sentí una mezcla de satisfacción y tristeza al ver cómo su mundo se reordenaba alrededor de esta nueva realidad. Hay más, mantuve la voz suave pero firme. Ha estado diciendo por ahí que me estoy volviendo senil, que ustedes dos están preocupados por mi estado mental y por mis decisiones financieras. Aquello le rompió algo por dentro. Dejó la taza sobre la mesa con las manos temblorosas y se presionó los ojos con las palmas. Dios mío. Dios mío. Papá, yo no lo sabía. Te juro que no sabía lo del dinero. Pero sí sabías lo otro, ¿no? Los comentarios sobre mi edad, mis capacidades. Ahora lloraba de verdad. Lágrimas silenciosas que intentaba secar en cuanto caían. Él dijo que teníamos que protegerte de tomar malas decisiones. Que eras demasiado confiado, demasiado generoso. Yo pensé que estaba cuidándote. El dolor en su voz era real, pero no borraba los años de pequeñas traiciones, la erosión gradual de mi dignidad en los ojos de mi propia hija. Evangelene, necesito que entiendas algo. Esto no es solo dinero, y no es solo el vídeo. Tu esposo me ha estado minando sistemáticamente durante años, y tú lo has ayudado. Yo no. Sí lo has hecho. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara. Cada vez que te reíste cuando me llamó anticuado. Cada vez que asentiste cuando dijo que necesitaba guía con la tecnología. Cada vez que me trataste como una carga y no como a tu padre. Sollozaba abiertamente, el maquillaje corriéndose en surcos oscuros por sus mejillas. Lo siento. Lo siento mucho, papá. Te quiero. Tienes que saber que te quiero. Lo sé. Pero el amor sin respeto ya no es suficiente. Nos quedamos en silencio varios minutos, el peso de las revelaciones asentándose entre nosotros como humo. Por fin alzó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué quieres que haga? Que lo dejes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un reto. Me miró con la boca entreabierta, como si hubiera propuesto algo imposible. Papá, no puedo. Es mi esposo. Estamos casados. Es un estafador que te ha usado para llegar al dinero de esta familia. Él me ama. Ama lo que tú representas. Estabilidad, una familia, respaldo económico. Sentí ese peso conocido en el pecho. Tener que ser el adulto cuando ella ya debería ver con claridad. Evangelene, un hombre que de verdad te amara jamás humillaría a tu padre en público. Se puso en pie de golpe y empezó a pasearse hasta la ventana y de vuelta. No puedo tirar mi matrimonio por la borda por chismes familiares y malentendidos.
¿Chismes familiares? La frase dolió más de lo que esperaba. ¿Eso crees que es esto? Creo que Vincent cometió errores. Vale, tal vez pidió dinero que no debía. Tal vez lo del vídeo no lo manejó bien, pero eso no lo hace malvado. Entonces supe que la había perdido. No solo por un tiempo, no hasta que entrara en razón. Lo estaba eligiendo a él por encima de todo, por encima de la verdad, de la familia, de mí. El conocimiento se asentó en el estómago como una piedra. Voy a convocar a la familia, dije en voz baja. Mañana por la tarde, todos aquí. Papá, por favor no. Vincent necesita oír lo que todos tienen que decir. Y tú también. Se fue sin despedirse y yo pasé el resto del día haciendo llamadas. El domingo a las 2, mi salón estaba más lleno que en la última Navidad. Mike ocupaba mi sillón, la mandíbula apretada por una rabia contenida. Carol se había colocado en el extremo del sofá más cercano a la puerta, como si tuviera que impedir una huida. Tom se apoyaba en la pared, brazos cruzados, con cara de estar listo para pelear. El tío Ray, con casi 80 años, había conducido el mismo y ahora se sentaba muy erguido en una silla del comedor que trajimos de refuerzo. Janet daba vueltas cerca de la ventana, demasiado alterada para sentarse. Vincent y Evangeline llegaron 20 minutos tarde, quizá esperando que algunos se hubieran ido. Vincent llevaba sus mejores galas, el traje gris carbón que yo le ayudé a comprar para entrevistas, zapatos relucientes, esa sonrisa ensayada que ahora se veía tensa en los bordes. Evangeline pegada a su brazo, apoyándolo o conteniéndose. Bueno, dijo Vincent, mirando alrededor con alegría forzada, menuda reunión. ¿Cuál es la ocasión? El silencio fue respuesta suficiente. Mike se puso en pie despacio, y vi que a Vincent se le desmoronaba la sonrisa al reconocer la expresión en la cara de mi primo. La ocasión, dijo Mike con voz mortalmente tranquila, es que estamos cansados de fingir que no vemos lo que eres. La risa de Vincent sonó hueca en la sala abarrotada. Vamos, Mike. Si esto es por lo de la boda. Cállate, soltó Tom, seco y definitivo. Cierra la boca y escucha por una vez. Nunca había oído ese tono en Tom salvo con sus propios hijos cuando hacían algo realmente peligroso. La boca de Vincent se cerró de golpe, y vi a Evangeline estremecerse a su lado. $3.000, dijo el tío Ray, con la autoridad de quien ha exigido respeto durante 8 décadas. Eso me sacaste. Arreglo del coche, dijiste. Curioso, le pregunté a mi vecino mecánico cuando te vi el mes pasado. Va como la seda, me dijo. No le pasa nada. Vincent abrió la boca, pero Carol lo cortó. 1.500 de mí. Gastos médicos que no existen. La voz le subía, cada vez más enojada. Me miraste a los ojos y mentiste diciendo que estabas enfermo, Vincent. ¿Entiendes lo enfermo que es eso? 5.000, añadió Tom, despegándose de la pared. 5.000 te presté porque me dio pena un chico que creció sin familia. Y usaste esa pena como un arma. Janet por fin dejó de pasear y se encaró con él. 800 de Mike, 3.000 de Ray, 1.500 de Carol, 5.000 de Tom. Son más de $17.000, Vincent. 17.000 que le has robado a esta familia. La palabra robado azotó la sala. Evangeline dejó escapar un pequeño quejido, pero la cara de Vincent estaba cambiando. El encanto ensayado se derretía, dejando ver algo más duro debajo. Yo no robé nada, alzó la voz. Fueron préstamos. Nunca dije que no los devolvería. ¿Cuándo? Preguntó Mike, simple y directo. ¿Cuándo pensabas devolverlos? Porque algunos llevan 2 años. Vincent miró alrededor, quizá dándose cuenta por primera vez de que estaba completamente superado. He tenido problemas de liquidez. La blasfemia del tío Ray nos dejó mudos. El viejo nunca maldecía, ni cuando casi se rebanó el pulgar con la sierra. ¿Liquidez? No compres BMWs y ropa de diseñador. ¿Quieres saber lo que pienso? Janet dio un paso al frente, señalándole el pecho. Creo que lo planeaste desde el principio, chico listo. Viste a Evangeline y viste signos de dólar. Una chica con un padre devoto y una familia grande. Todos nosotros, clase trabajadora,
fáciles de impresionar con tu título universitario y tu palabrería. Eso no, empezó Vincent. Nos has tratado como a blancos en una feria, lo cortó. Pillando nuestro dinero, minando a Josh a sus espaldas, haciéndonos sentir lástima por el pobre huérfano que solo necesitaba un empujón. Miré a mi hija durante todo aquello y vi su cara pasar de la incredulidad a la vergüenza y finalmente a una especie de determinación desesperada. Cuando Vincent buscó su mano, ella no la apartó. Todo esto es un malentendido, dijo, temblorosa pero desafiante. Estáis siendo crueles. Vincent cometió errores, pero sigue siendo mi esposo. El silencio cayó. Mike me miró con una especie de compasión. Evangelene, dijo Carol, suave. Cariño, estamos intentando que veas. ¿Ver qué? ¿Que mi propia familia quiere destruir mi matrimonio? Su voz ganaba seguridad. Vincent no es perfecto, pero ninguno de nosotros lo es. Él les pagará. Lo arreglaremos. ¿Con qué dinero? Soltó Tom. Si ni siquiera pueden calificar para su hipoteca sin la ayuda de Josh. Nos las arreglaremos. ¿Cómo? La pregunta de Mike quedó flotando. Vincent apretó la mano de Evangelene y dio un paso como protegiéndola. Ya lo resolveremos. No necesitamos su ayuda. La ironía de esa frase, viniendo de un hombre que había construido su vida entera con nuestra ayuda, no se le escapó a nadie. Me puse en pie despacio, sintiendo todas las miradas sobre mí. Vincent, tienes 30 días para empezar a arreglar la devolución de cada centavo que debes a esta familia. Cada centavo. ¿Y si no? Su desafío me sorprendió, aunque no debería. Un animal acorralado siempre muestra los dientes. Entonces exploraremos otras vías, dije, sereno. Vías legales. Papá, gimió Evangelene. No puedes. Puedo. Y podemos. Miré alrededor, rostros endurecidos por la traición y la decepción. Esta familia ha sido generosa contigo, Vincent. Más de lo que merecías. Pero la generosidad tiene límites. La máscara de Vincent se cayó del todo. Ustedes van de dignos, ¿pero qué son? Escupió. Un montón de don nadie de mono azul que tocaron techo en el instituto. Yo traje clase a esta familia. Educación. Sofisticación. Tú trajiste deudas y engaños, intervino Mike, erguido. ¿Y si crees que seguiremos permitiéndolo? Nadie les pidió que permitieran nada, la voz de Vincent se resquebrajó. Yo no obligué a nadie a prestarme. Lo hicieron porque les hacía sentirse importantes, necesarios. No finjan que los manipulé cuando estaban desesperados por ayudar al pobre chico de acogida. El silencio que siguió fue distinto, más grueso, definitivo. Vi la comprensión aparecer en varias caras. Ya ni intentaba negarlo, si acaso, parecía orgulloso de lo conseguido. Lárguense, dijo el tío Ray, muy quedo. Los dos. Fuera de esta casa. Encantado. Vincent se volvió hacia la puerta y se detuvo. Y, Josh, suerte cobrándonos. Considéralo el pago por todos esos años tratándome como si no fuera lo bastante bueno para tu preciosa hija. Evangelene lo siguió, pero se detuvo y me miró. Por un segundo pensé que se quedaría, que elegiría a la familia que la había amado y sostenido por encima del hombre que la minó durante años. Siento que se sientan así, dijo, en cambio. Pero Vincent es mi familia ahora, y la familia se perdona. La puerta se cerró con un clic suave que sonó a final. En el silencio que siguió, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No paz, exactamente, pero sí una claridad que no tenía desde hacía años. La hija que crié, la que habría visto las manipulaciones de Vincent y elegido la verdad por encima de su comodidad, ya no estaba. Quizá hacía mucho que no estaba, y yo me negaba a verlo. Josh, la voz de Carol fue suave. ¿Estás bien? Miré alrededor a las caras de quienes sí habían venido por mí, que arriesgaron sus propias relaciones para defender lo correcto. Sí, dije, y lo sentí de verdad. Creo que sí. Si te gustó este relato, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras historias diarias. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, me encanta leerte. Y recuerda,
Aquí compartimos historias que te recuerdan que el respeto se gana, no se regala. Nos vemos en el próximo vídeo.